Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, el número 187 de esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Primero vamos a empezar hablando de una obra pública que es muy importante para el tránsito de la ciudad de Paraná. Es la continuación de la actual circunvalación en el tramo que va desde el puente de Avenida Almafuerte hasta donde llega la actual circunvalación y el acceso a la Ruta Nacional 12 que viene de Crespo. Una obra muy esperada que hace 30 años la ciudad necesita y que en septiembre se va a empezar a construir con distintos puentes, con una derivación que va también a ser las veces de acceso al parque industrial. Realmente una obra muy interesante. Vamos a analizar con el ingeniero a cargo de Vialidad Nacional distintos aspectos de esta obra que es central para todo el tránsito de ruta, el tránsito pesado y también el tránsito urbano que tiene la ciudad en toda esa zona este. También vamos a hablar de eficiencia energética en las ventanas, algo que es importante en la arquitectura de la actualidad porque cada vez se proponen ventanas más grandes en las viviendas y en los edificios. Esto realmente que le da también importancia a la cuestión energética, a la eficiencia y al etiquetado. Vamos a hablar con gente de Tecnoperfiles sobre la importancia de la eficiencia y puntualmente los beneficios de las aberturas de PVC, que son las más eficientes en este sentido. Y en lo que tiene que ver con patrimonio, vamos a ir hasta la ciudad de Crespo a recorrer la iglesia San José, una iglesia que fue parte de una villa que en su momento fue un lugar donde vivían inmigrantes de alemanes del Volga. Luego pasó a ser un barrio más de la ciudad de Crespo por el propio crecimiento y es la iglesia más antigua que tiene la localidad. Todos esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y como adelantábamos en la apertura, en este primer bloque vamos a conocer detalles de lo que va a ser la continuación de la circunvalación de la ciudad de Paraná. El ingeniero Facundo Fernández Blanchet de Vialidad Nacional nos va a contar sobre la importancia de esta obra, que primero podemos decir como objetivo central tenía integrar los distintos tipos de tránsito, el tránsito de ruta, liviano y pesado, y el tránsito urbano que tiene toda esa zona este de la ciudad de Paraná. Se calcula que unos 5.000 vehículos diarios podrán llegar a utilizar esta extensión de la actual circunvalación de Paraná, que termina abruptamente en calle Almafuerte y que hace años, décadas, que es esperada esta obra que va a completar justamente toda la circunvalación de la ciudad, terminando en el acceso de la Ruta Nacional 12 y también en lo que tiene que ver con el ingreso desde San Benito a la ciudad de Paraná por Avenida Newbery. El ingeniero Fernández Blanchet nos va a detallar la importancia y detalles de esta obra que se empezará a construir en el mes de septiembre. Son 3 kilómetros 800 más o menos de vinculación entre lo que está quedando de la Ruta 12 desde el puente del Arroyo Saucecito, no sé si se ubican, que es ahí donde está prácticamente la intersección con Avenida Newbery,
hasta lo que hoy es la circunvalación de Paraná. Termina vinculando realizando la unión necesaria que tanto hacía falta para la continuidad del tránsito de la Ruta 12 con respecto a tanto al ingreso a Paraná como para el tránsito pasante hacia la ciudad de Santa Fe. Dentro de la obra, es una obra que se plantea como autopista, es decir, con controles de accesos y con 2 carriles por sentido, es decir, van a ser 2 calzadas separadas de 7,30 metros cada uno, con pavimento flexible, separadas por una mediana tipo New Jersey. Tiene proyectado 3 puentes, 3 intercambiadores, más el ya existente aquí sobre Avenida Almafuerte. El primero sobre Avenida Newbery va a ser un paso a alto nivel, donde va a mejorar sensiblemente las condiciones de seguridad. El otro intercambiador importante se encuentra sobre lo que hoy son las vías del ferrocarril, de una traza que actualmente se encuentra sin servicio, pero corresponde al ferrocarril de Urquiza, y eso se plantea como acceso al parque industrial a través de una canalización o una vinculación que tenemos el compromiso de la municipalidad de las gestiones. Después el otro intercambiador, que ya es existente pero que nosotros lo tomamos, es sobre el que estamos ahora, que es sobre Avenida Almafuerte, donde nosotros completamos las ramas con esta obra. A su vez cuenta con un puente sobre el arroyo Las Piedras, que es un pequeño arroyo. El cauce normal es muy limitado, pero sí colecta mucha de una cuenca bastante grande, entonces ahí se planteó, actualmente hay una alcantarilla, hoy se plantea un puente de una luz de 25 metros por las condiciones mismas que nosotros hemos impuesto al proyecto. Y los puntos más importantes como desafíos para la construcción de la obra, sin dudas, que van a ser el puente actual en Avenida Almafuerte, el final de la circunvalación en lo que es la integración con el acceso de la Ruta Nacional 12 y la Avenida Newbery, y también un puente con derivador que va a pasar por encima de las vías del tren que va a Colonia Avellaneda y que va a hacer las veces de acceso al parque industrial en una especie de medio trébol con derivaciones y rotondas que va a poder integrar esta autopista urbana. Ahora le preguntamos al ingeniero Fernández Blanchet en relación a la etapa en la que está este proceso de licitación, que ya fue adjudicada a una empresa por el nuevo sistema virtual de competencia de empresas en las licitaciones, que se logró disminuir el precio del proyecto total de 1.300 millones de pesos a 1.135. Realmente que esto es un desafío también para las autoridades de vialidad nacional en lo que tiene que ver con la ejecución y el control de la obra. Se encuentra adjudicada, ya la empresa está haciendo los trámites para firmar el contrato. Nosotros estimamos que a principios de septiembre, a más tardar, la empresa va a estar iniciando con las obras. Es una fecha estimada. De todas maneras, yo creo que va a andar por ahí. El plan de obra ese lo va a plantear la empresa, es propio de ellos. Si bien se acuerda con la supervisión de obra, eso todavía está por verse. Sí, es una obra de una gran magnitud, más o menos se estima en 850.000 metros cúbicos de movimiento de suelo, que es el gran grueso de la obra, pasa por movimiento de suelo, que responde al planteo del proyecto de hacer una circunvalación del tipo autopista, donde nosotros hacemos los pasos con altos niveles y se desvincula lo que es el tránsito urbano de lo que es el tránsito de la circunvalación. Son fondos nacionales, sí. Por lo menos
Lo que nosotros tenemos hasta ahora es eso. En un primer momento el presupuesto a septiembre de 2019 era de 1.300 millones aproximadamente. La empresa Dicasa, Sociedad Anónima, que es la adjudicada, ganó la licitación con una oferta de 1.135 millones. Un plazo de obra de 24 meses. La empresa tiene el compromiso de, si lo puede reducir, lo va a intentar reducir a esos 24 meses. Justamente nos encontramos en una situación extraordinaria donde se tienen que coordinar no solo lo que es los procesos propios de la obra, sino también acoplarse con todo lo que son los protocolos para enfrentar la pandemia. Así que también por las charlas que hemos tenido con la empresa adjudicataria, todo esto lleva un proceso, por lo menos que en un primer momento va a demandar un poco más de tiempo del que se prevé para las obras. Y más adelante vamos a seguir conociendo más aspectos de esta obra que se va a realizar en la ciudad de Paraná como finalización de la circunvalación que está ubicada en la zona este de la capital de la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos a hacer una pausa, la primera en el Proyectar del día de hoy, y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque en el Proyectar de hoy. Ahora vamos a hablar de eficiencia energética en ventanas. Un tema que por ahí no es algo a lo que le prestemos mucha atención, pero en invierno o en verano nos damos cuenta que en nuestros hogares, en nuestras viviendas, las ventanas son un lugar donde el impacto climático se siente y algunos días se siente mucho. La arquitecta Adriana López de Tecnoperfiles nos va a contar por qué es importante pensar en la eficiencia energética de las ventanas. Y es muy importante porque tenemos que ser conscientes con el consumo que hay y a veces en el tema del diseño no se analiza que la ventana, junto con la envolvente de lo completo de la pared, podemos llegar hasta un valor de un 30% en lo que podemos ser eficientes en la baja de consumo, sea de gas o sea de electricidad, un consumo en general. Entonces es mucha la influencia que tiene la ventana respecto de la eficiencia en una vivienda hablando, ¿no? Entonces yo siempre insisto que tiene que ir desde el diseño, que sean buenos los materiales en general, porque uno analiza un presupuesto de una ventana que no es tan eficiente con un eficiente y mira valor sobre valor, y la realidad es que eso no es lo que hay que mirar, porque es una inversión a largo plazo. Yo la ventana la compro una vez y la coloco, la idea es por lo menos para 30, 40 años, no es la idea cambiarla. En cambio, si yo coloco una mala ventana, voy a tener siempre el problema de que voy a estar incómoda en mi casa y un gasto que podría evitar. Entonces, cuando uno analiza, tendría que mirarla como una inversión a largo plazo, como decías.
Y ahora nos vamos a centrar en la evolución de las ventanas a lo largo de los años, los distintos tipos de materiales y también las distintas tipologías de ventanas que encontramos en el mercado. Evolucionar en cuanto a tipologías, digamos, se siguen trabajando las mismas, nada más que uno, vuelvo a decir el punto de que tenemos que analizar dónde va a ir colocada, porque si me decís cuál es la más colocada dentro de la Argentina, es la corrediza. Sin embargo, hay zonas donde la corrediza no es lo ideal. Si yo estoy en una zona que estoy frente al mar, o en el caso de ustedes que están frente al río, en una zona muy alta con mucho viento, y bueno, ahí tengo que pensar que capaz que la corrediza no es lo ideal. Tipologías hay muchísimas, porque tenés dentro del estilo de las corredizas y después tenés lo que es doble contacto, que implica abrir, o la oscilobatiente, que es la que bate como una banderola y se abre y rebate, que son muchísimo más herméticas y que eso es lo que se utiliza más en zonas donde tengo muchísima infiltración de aire porque tengo una mala ventana. Entonces, por eso digo, tenemos que mirar bien dónde vamos a colocar la ventana, qué orientación tiene, no solo el lugar donde está, pues si está totalmente frente al oeste no va a ser lo mismo que si la tengo orientada hacia el sur. Ese tipo de cosas es lo que yo insisto que lo tenemos que analizar desde el diseño, no es simplemente la abertura sin analizar el contexto donde está. Y la arquitecta Adriana López nos va a contar ahora qué aporta el PVC como material en el sentido de la eficiencia energética. El PVC es un material que tiene un valor de conductibilidad muy baja y eso hace a una eficiencia energética terrible. A eso se le agrega, por ejemplo, en zonas como están ustedes, donde tenés zonas lacustres muy cerca, porque tenés ríos, tenés agua, y eso produce una humedad y una condensación superior a capaz que en alguna otra zona, con lo cual el PVC ayuda a que esas cámaras con las cuales trabaja, porque trabajamos el perfil con 2 cámaras o 3 cámaras, la onda se vaya cortando, así como es la onda sonora, es la onda del frío y lo que es el calor, hace que de alguna manera no pase del exterior al interior. Entonces básicamente no tenés condensación, que es lo que suele suceder y es lo que supera a otros materiales, como en el caso del aluminio, más que nada porque el aluminio, más allá de que es un buen material, es conductor porque es un metal. Entonces eso hace que yo, para una ventana que sea eficiente comparativamente con el PVC, tendría que trabajar con una ventana de aluminio con ruptura de puente térmico, porque todo lo que yo mejoro del vidrio con el perfil, si no tiene ruptura, voy a tener una condensación. El PVC, ya con ese valor tan bajo de conductibilidad, actúa como si tuviera una ruptura de puente térmico nata. Entonces eso hace que sea muy superior. Un material similar en calidad es la madera, pero tener una buena abertura de madera, sabemos los costos que tiene. Y después está el otro tema que es fundamental, el tema del reciclado, que el PVC es un material que muy fácilmente se puede reciclar. Entonces, en todo este esquema que hablamos de medio ambiente y de economía circular y el hecho de poder reciclar fácilmente sin un gasto muy oneroso de energía, hace que la carpintería de PVC sea mucho más eficiente. La arquitecta Adriana López, especialista en el tema de la eficiencia energética, nos va a contar qué es el puente térmico. ¿De qué hablamos cuando decimos que una ventana, como las ventanas con marco de PVC, tienen ruptura de puente térmico? ¿Por qué es importante tener en cuenta esta cuestión? Normalmente las carpinterías están conformadas, y ahí es lo importante que dijiste, es hablar de un sistema de ventana, porque siempre insisto, no es el vidrio ni es el marco solo. Obviamente que el vidrio tiene una influencia mayor que el marco, pero el marco
puede influir hasta un 20% o más en el valor energético que puedo ahorrar de la ventana. Entonces, si yo pongo un buen vidrio y pongo un perfil que no es acorde, sea que puse hierro o pongo un perfil de aluminio, no va a ser tan eficiente como uno de PVC. ¿Por qué? El perfil normalmente es un hueco que va de un exterior a un interior. En el caso del PVC, trabaja con 2 o 3 cámaras, o sea, 2 o 3 huecos. Entonces, eso hace que, como decía, la onda vaya cortando. El caso de ruptura puente térmico, que es lo que vos preguntabas, en el aluminio, ¿qué se hace? Es como si cortaras el perfil en 2 partes, tenés una cámara, otra cámara y unida por una varilla de poliamida. Entonces, esa varilla hace de ruptura de puente térmico. ¿Y a qué se refiere el puente térmico? Yo tengo un frío muy fuerte afuera o en el verano mucho calor, pero se da más con el frío y se va a producir un punto de rocío y de condensación porque ese perfil va unido de un afuera a un adentro. Eso hace que cuando yo toco una carpintería de aluminio, por eso se les dice carpintería fría, porque está frío. En cambio, el PVC, al trabajar con varias cámaras, puede estar muy frío o muy caliente afuera y adentro estar a la temperatura ambiente. El policloruro de vinilo, el PVC, es un tipo de material que mucha gente cree que es un plástico, lo minimiza en cuanto a sus propiedades, porque no solo tiene propiedades térmicas, sino también en cuanto a resistencia, que en conjunto con el alma de acero hacen un paquete estructural que también le brindan a las ventanas la posibilidad de sostener vidrios más pesados, que también tengan los vidrios mejores prestaciones en cuestión de eficiencia energética. El PVC se originó hace más de 100 años en Alemania. Luego de la guerra tenían que reconstruir rápido las ciudades, por eso ellos van mucho más avanzados, Europa en general, porque es un material que tenía que poder colocarse fácilmente, amigable con el medio ambiente y que se pudiera reciclar el día de mañana también fácilmente. Nosotros hace menos tiempo que trabajamos el PVC en Argentina, entonces todavía no llegamos a que se reciclen porque tenían que ser ventanas colocadas más de 50 años. Y respecto a lo que decís del alma, como bien decía, que tenemos 2 cámaras o 3 cámaras, una de esas cámaras es la que lleva el refuerzo galvanizado. Ese refuerzo de acero galvanizado es lo que le da la resistencia a la abertura, va en todo su alrededor, ya sea horizontal o vertical, y le da una resistencia por otro lado, y el PVC, al ser, que eso es importante y no te lo había comentado, fusionado, termofusionado en las esquinas, hace que la carpintería sea tan hermética y por eso tan eficiente. Ahora, como vos bien preguntabas, no es un plástico, porque si no sería muy general, es policloruro de vinilo y tiene las mejores condiciones en lo que es de fabricación. Es un material netamente amigable con la sustentabilidad. Para que te des una idea, ahora que estamos con todo esto del COVID, hay miles de utilizaciones del PVC en un lugar hospitalario, desde las jeringas, los tubos de stent, los guantes, los equipos. Y sin duda que la cuestión de una estructura que soporta vidrios más pesados le brinda muchísimas prestaciones a este tipo de aberturas. Y también otra de las ventajas tiene que ver con el etiquetado de eficiencia energética. La empresa Nexo en la ciudad de Paraná, por ejemplo, es una de las primeras empresas a nivel nacional que tienen sus productos estandarizados con la etiqueta de eficiencia energética. Todas las ventanas que salen de la fábrica cuentan con esta etiqueta. De allí a que la garantía de ser un producto con mejor eficiencia que otros, un producto premium y de primera calidad, está garantizada desde fábrica. Estas cuestiones hacen de las aberturas de PVC un producto de primera línea.
Nosotros podemos trabajar con desde el simple vidrio, que es lo común, a un doble vidrio hasta un triple vidrio. Yo no sé si incluso sabías, nosotros fuimos elegidos para hacer la optimización y modernización de la base Marambio. O sea, tenemos el orgullo de haber sido elegido el material PVC, que es lo que consultabas, y Tecnoperfiles en particular, para estar en Marambio. Y ahí, por ejemplo, pusimos un triple vidriado que tenía 6 milímetros su cámara, otros 4 milímetros y otros 6, o sea, estamos hablando de arriba de 34 milímetros en lo que era el espesor del vidrio, o sea, sí, acepta vidrios mucho más importantes. La etiqueta es el mismo esquema de etiqueta que estamos acostumbrados a ver en un aire acondicionado o en una heladera. El paso es que primero obviamente es voluntario por ahora, desde el 2018, que es una norma IRAM y es voluntaria, pero eso a vos como usuario final te va a dar una tranquilidad. Primero porque te ubica qué tipo de ventana tenés, porque está con los colores desde el rojo obviamente el peor, al verde el mejor, o sea, de la A hasta el G, con todas las bandas y con todas las zonas según en la ubicación dentro del mapa de Argentina. De ustedes es la zona 3. Entonces uno rápidamente mirando esa etiqueta se puede dar cuenta de la calidad de ventana y ver si otra ventana no tiene su etiqueta es porque obviamente no debe llegar a cumplir los mínimos requisitos que tenés que cumplir para poder etiquetar. Para poder etiquetar la ventana debe ser eficiente y debe no tener infiltración. Entonces eso ya te da una movida. No todos lo hacen porque no tienen capaz que todas las condiciones y aparte no es todavía obligatoria como lo es en algunos otros electrodomésticos, ¿no? Pero el día de mañana lo va a hacer, te da mucha garantía y aparte otro tema más es que si vos el día de mañana porque algo estuviera en la etiqueta o algo hubiera sucedido que no estás de acuerdo, actúa como una declaración jurada, o sea, puedes ir a defensa al consumidor o lealtad comercial. O sea que es realmente una certificación que te aporta mucho conocimiento sobre la abertura que estás comprando. Y sin dudas que es un tema importante el de la etiqueta de eficiencia energética que ya hemos tratado en otros programas de Proyectar y que estamos más familiarizados a verlas en los electrodomésticos. Bueno, aquí también se le suma a las ventanas. Como bien decía la arquitecta López, no solo como una garantía de la calidad, sino también como un certificado que puede llegar a servir en el caso de que alguno de estos productos tenga algún problema en la fabricación. Hacemos una pausa, la segunda en el Proyectar de hoy. En el siguiente bloque seguimos conociendo más detalles de la continuación de la circunvalación de la ciudad de Paraná. Pausa muy breve y ya seguimos con más Proyectar. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y vamos a seguir conociendo la obra de ampliación de la circunvalación de la ciudad de Paraná, de lo que va del puente sobre Avenida Almafuerte hasta el acceso de la Ruta Nacional 12. El ingeniero Facundo Fernández Blanchet de Vialidad Nacional, quien lleva adelante la obra, este organismo, nos va a contar ahora sobre el desafío de construir esta autopista urbana sobre una traza existente hace 30 años, con la expropiación de los lotes correspondientes y en algunos casos en lo que tiene que ver con esta ampliación y decíamos recién la rotonda que le va a dar acceso
al parque industrial, allí sí hay que expropiar algunos lotes para completar esta obra de derivación, este medio trébol, que es uno de los desafíos más importantes de esta obra, sacando obviamente los dos puntos, el inicio de la actual ampliación y el final de la obra ya sobre la avenida Almafuerte. La obra se plantea sobre una traza ya expropiada anteriormente. O sea, es parte de un proyecto bastante viejo del año 70 más o menos, donde ya los lotes estaban liberados. El problema que hubo que con el transcurrir del tiempo esos lotes fueron ocupados, algunos usurpados, y nosotros al momento de encarar el proyecto lo que tratamos es de ajustarnos a la matriz urbana que ya hoy existía, tratando de generar el menor impacto posible. Entonces eso resultó en una obra que se ajusta mucho a lo que ya está existente. Lo único que requiere es una expropiación en la zona del intercambiador de acceso al parque industrial, pero justamente es una zona donde hoy simplemente es una zona de monte que justamente es el mayor impacto ambiental que tenemos nosotros en cuanto a el desmonte de ese monte nativo, que por eso también se plantea una reposición forestal de más o menos 400 especies. Después, en cuanto a lo que son los lotes, los dominios de los lotes, es una parte que está todavía a resolver. Si bien la traza está liberada, la expropiación y la declaración de utilidad pública está todavía en tramitación. Son lotes linderos para hacer espacio para el intercambiador, la parte de expropiación. Y después la traza se ubica plenamente en una zona liberada. Y no solo el paso bajo nivel que va a tener esta autopista sobre calle Bonel es importante a la hora de pensar la integración con el tránsito urbano, sino que estas dos lógicas entre el tránsito rápido, el tránsito pesado de ruta y los peatones o las motos o los autos que circulen con una lógica urbana van a tener que utilizar mucho las colectoras, que vienen a cumplir un rol clave en esta integración. Ahora nos vamos a detener en ese aspecto, en la integración urbana y el rol que cumplen las distintas colectoras en este tramo de la autopista. Es una obra muy grande, con un impacto visual muy grande porque va a distinto nivel. Entonces lo que se ha planteado es en todo momento tratar de darle continuidad por medio de colectoras a la matriz urbana y en aquellos y buscar puntos estratégicos donde nosotros podamos realizar cruces de lado a lado. Tenemos el intercambiador sobre Avenida Newbery, como te había nombrado, el intercambiador sobre Avenida Almafuerte, que son las dos cabeceras prácticamente de la obra, y después tenemos intermedio un cruce por medio de una alcantarilla tipo Z de 2 luces de 5 metros que vincula también a las colectoras a ambos lados. Nosotros creemos que con eso se resuelve la transparencia de la obra. Ahí sobre el intercambiador mismo del parque industrial, ese es un puente de 2 luces donde nosotros planteamos una calzada que va paralela a las vías. El puente de 2 luces justamente es uno para sortear esta calzada que nosotros proponemos y otro para sortear las vías del ferrocarril. Esta calzada se conecta con una rama de bajada que sería del sentido Santa Fe Paraná. Ahí tenemos una rama de bajada que va hacia esa calzada que conecta con una rotonda que da acceso al parque industrial y a su vez permite la conexión con una rama de subida en el sentido Paraná-Santa Fe. Las colectoras también están incluidas, son colectoras pavimentadas de 7 metros y tienen salidas o subidas hacia la obra
en puntos también estratégicos. Y le consultamos al ingeniero Fernández Blanchet en relación al cálculo que tienen realizado desde Vialidad Nacional en cuanto al impacto que una obra como esta va a tener sobre el tránsito en la ciudad de Paraná. Siempre es importante, un tema muy importante cuando se empiezan a compartir jurisdicciones. Es decir, si bien es una obra nacional, es muy grande el impacto que se realiza sobre la ciudad de Paraná. Entonces, lo que nosotros intentamos generalmente en este tipo de obras es tener una vinculación directa con el municipio. Así que hemos tenido charlas, reuniones, no solo para plantearles, sino para coordinar de manera tal de tener el mejor resultado para todas las partes interesadas. A nosotros como Vialidad Nacional, la prioridad nuestra es la vinculación de la ruta nacional. Es decir, hacer un rápido acceso, que el costo de operación sea el menor. Por otro lado, tenemos la realidad de la ciudad, que no solo es una obra que se le presenta a ellos como una oportunidad de ingreso a la ciudad, de mejorar las conexiones, sino que también les interfiere en lo que es la matriz urbana que ellos tienen dispuesta, y que es lo que por ahí intentamos nosotros buscar el equilibrio entre lo que se necesita la ciudad y lo que necesita Vialidad Nacional. Primando sobre todo lo que es la parte de seguridad vial. Justamente lo que se propone con los altos niveles o con los cruces de distintos niveles es dotar de mejores condiciones de seguridad a esos cruces que nosotros hoy vemos conflictivos. Sin dejar de lado que es una vía rápida de circunvalación en una ciudad. Si bien hoy está quedando dentro de lo que es el casco urbano Paraná, o el casco urbano más expandido de Paraná, no deja de ser la actual circunvalación que tiene la ciudad. Y dejamos este tema de lado, hacemos una pausa, la última en el proyectar de hoy. Pausa y ya venimos. Decker y Schonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Creamos espacios residenciales, culturales y corporativos que funcionan en relación a su entorno. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Centro de la Construcción en Seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Último bloque en el proyectar de hoy. Ahora vamos a hablar de patrimonio. Vamos a ir hasta la ciudad de Crespo, donde junto con el historiador Orlando Britos vamos a recorrer la iglesia San José. Una iglesia que supo ser el templo principal de la Villa San José, un lugar habitado por inmigrantes alemanes del Volga. Luego, la Villa San José se integró junto con la ciudad de Crespo ante el crecimiento de la trama urbana y es finalmente la iglesia más importante en la ciudad de Crespo. Orlando Britos nos va a contar la historia
de este lugar. Esta parroquia pertenecía a una aldea que es una aldea de los alemanes del Volga, una inmigración que es minoritaria en el país, pero que en esta zona es una de muy fuerte residencia, ¿cierto? O sea, es muy grande. Los alemanes del Volga son muchos, son mayoría en todas estas zonas. Y los alemanes del Volga vinieron y se establecieron en este lugar donde estamos. Esto es el centro de una aldea de alemanes del Volga que estaba a 1000 metros solamente de Crespo. Después, con el progreso, la distancia de los baldíos se fue llenando con edificaciones y hoy está incorporada a la zona urbana de Crespo. Hoy ya no es la aldea San José de los alemanes del Volga, sino que es un barrio, el barrio San José de la ciudad de Crespo. Esta fue la primera iglesia que tuvo toda la zona de Crespo. Fue construida en 1893, duró varios años, 5 o 6 años la construcción total de esta iglesia. Anteriormente, como los alemanes del Volga acá en Crespo llegaron en 1988, había habido una capilla como un galpón de techo de zinc muy bajo, donde las condiciones climáticas eran adversas para los feligreses que venían a misa, en invierno muy frío y en verano muy caluroso, lógicamente. Entonces se pensó enseguida en hacer una gran iglesia, ¿cierto? Y esto fue lo que resultó. El constructor que estuvo al frente de esta obra fue un agrimensor que puso la provincia. Habían gestionado en el gobierno de la provincia de que venga un agrimensor público, y fue Pio Piusi, un agrimensor italiano que trabajaba en el gobierno de la provincia, quien se hizo cargo de esta construcción. Esta es una construcción gótica, de las clásicas, ¿cierto?, que había en las edificaciones edilicias religiosas, y tiene algunas particularidades. Por ejemplo, su torre tiene hasta la punta de la torre hay casi 50 metros. Esa es la altura, como para que la gente se imagine, digamos, cómo es en dimensiones esta iglesia. Y bueno, desde ahí en adelante, no solo venían los alemanes del Volga que estaban en Crespo, en la aldea San José, sino que también venían todos los pueblos circunvecinos que no tenían iglesia. Doy un ejemplo: Ramírez, los católicos de Ramírez, los católicos de Seguí, por ejemplo, venían a la misa acá en Crespo, ¿cierto? Después, lógicamente, se fueron independizando y cada uno de los pueblos o de los centros urbanos llegó a tener su propia iglesia. Esta iglesia tiene características que para los locales tiene, digamos, mayor dimensión en importancia. Por ejemplo, cómo fue su construcción. Los ladrillos se hicieron acá mismo. Hay un contrato entre un señor italiano, un inmigrante italiano, cuyo apellido en Crespo todavía existe, que es don Francisco Chiapesoni, que era el encargado de hacer, a quien lo contrató la curia para hacer todos los ladrillos, ¿cierto? Eso se hizo acá. Las bancas son todavía de la fundación de 1893 y la hicieron dos hermanos religiosos que vivían acá. Hicieron las bancas, hicieron el púlpito, hicieron el altar. O sea, todo es artesanal hecho acá, ¿cierto? En la iglesia misma. Bueno, esta iglesia es uno de los pilares religiosos de Crespo y fue declarada monumento histórico por la provincia y también, lógicamente, por el municipio. Y bueno, es uno de los pilares históricos de nuestra comunidad. Y entre los elementos que se destacan en esta iglesia hay algunos que fueron traídos desde Alemania. La campana, los pisos y el propio reloj fueron elementos que llegaron al país desde Alemania
para ser colocados en la iglesia San José. Algunos detalles interesantes. Esta iglesia tiene 3 campanas que fueron compradas en Bochum, en Westfalia, en Alemania, que en esa época, 1908, se compraron las campanas, son de bronce, y era el lugar de mayor prestigio del mundo en campanas. Bochum, en Alemania. Se compraron una de 1000 kilos, una de 600 kilos y una de 400 kilos. Un detalle importante era cómo se ascendían allá arriba en esa torre que estamos viendo, ¿cierto? Se hizo un sistema de aparejo desde 50 metros al costado y con caballos, con varios caballos, con 12 caballos, se tiraba en sentido contrario el aparejo para que vaya ascendiendo de a una las campanas. Se comenzó con la de 1000, se siguió con la de 600 y en la de 400, en la última, quien dirigía todo el sistema de aparejos para ascender las campanas y colocarlas allá arriba. Hay una foto que se perdió lastimosamente, pero que yo la alcancé a conocer, donde iba montado en la campana y que está sacado a unos 10 metros de altura, ¿cierto? En los aparejos cuando se subía. Bueno, esa es una de las características muy lindas que tiene. El reloj tiene cuatro lados, 4 cuadrantes. Periódicamente, hace como 2 meses o 3, pasábamos los Crespenses y veíamos allá arriba a alguien pintando los cuadrantes del reloj, ¿cierto? O sea que se mantiene perfectamente en uso, la hora la seguimos viendo desde esa torre, es puntual, y fue comprada en 1916, también en Alemania, y desde esa época está cumpliendo su función horaria para la comunidad, ¿cierto? Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Colegio de Profesionales de la Ingeniería de Entre Ríos. En toda obra, un ingeniero hace la diferencia. Decker y Stonfeld, arquitectos. Proyectos de arquitectura en todas las escalas y sectores. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Le agradecemos por estar ahí del otro lado y los invitamos, como siempre, a que recorran nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y el canal de YouTube, donde encuentran todo el material que semana a semana traemos aquí en Proyectar. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene en este mismo espacio. Chau y que tengan una buena semana.